Luz y sal, hermanitos, buenas noches. Bienvenidos a la lección número 15. Vamos a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo que envíe su Espíritu para que nos guíe durante la explicación de esta lección para que lo podamos comprender según sea la voluntad de Cristo nuestro Señor. Amén. El tema de hoy es Cristo nuestro Maestro. La doctrina de Cristo supera toda filosofía y toda ideología humana. Vamos a comenzar pues dándole una definición, ¿verdad? Lo que es maestro. ¿Quién es un maestro? Un maestro es una persona que enseña o forma, instruye a sus alumnos. En el tiempo de Jesús se les llamaba maestros a las personas que instruían conocimiento de Dios y su palabra. Y más que todo, también les enseñaban a vivir. Muchos de los discípulos de estos maestros pues se quedaban a vivir con ellos para aprender a vivir, ¿verdad? Aprender de este hombre sabio con el que ellos estaban. Vamos a ver cómo es que Cristo viene siendo nuestro maestro. En las lecciones anteriores hemos contemplado, pudimos ver a Jesucristo como nuestro modelo, que viene siendo pues el arquetipo de hombre perfecto, sin imperfección, que no se desvía. Y también le hemos visto como nuestro ejemplo, su modo de actuar, de comportarse, sus afectos y sus sentimientos. Hoy le vamos a conocer, como habíamos mencionado anteriormente, como nuestro maestro. Jesús es maestro del cristiano, de todo aquel que le sigue. Pues Cristo merece ese título de maestro. Ya vamos a ver más adelante, ¿verdad? Cómo desde en el Antiguo Testamento ya nos hablaba de que Cristo sería nuestro maestro, nos vendría a enseñar, ¿verdad? Las buenas nuevas. Cristo es maestro del cristiano, pues recibimos este nombre, ¿verdad? De cristianos porque somos sus seguidores, porque le seguimos a Él. Pues nosotros cada vez que estamos en la iglesia hacemos una profesión de fe, ¿verdad? Porque creemos en Cristo, creo en solo Dios Padre Todopoderoso. Todo esto que nos vino a enseñar Cristo, hemos decidido formar nuestra vida según las enseñanzas de nuestro divino Maestro que es Cristo. En Juan 13:13 nos dice, vosotros me llamáis maestros y Señor, y decís bien, porque lo soy. Muy bien, desde el principio Jesús fue tenido por maestro. Imagínense de que, bueno, desde niño pues ya era un maestro. No solo sus discípulos le llamaban maestro, ¿verdad? También en la muchedumbre, incluso pues ya los enemigos no pudieron negar de que era un maestro, aunque trataron de querer hacerlo ver como un tonto o qué sé yo, ¿verdad? Pero no pudieron. Eso lo vamos a ver ya más adelante. Sus primeros discípulos, pues cuenta en la carta según Juan 1 del 35 al 39, dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que es traducido maestro.
¿dónde moras? O bien, ¿dónde vives? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Pues en la hora 10 en ese tiempo era alrededor de las 4 de la tarde. Miren que el apóstol Juan nos narra pues la primera vez, su primer encuentro con Jesucristo, que no se le olvidaba. Y según lo que voy a investigar, hermanitos, es que él ya estaba bien viejito ya cuando estaba dictando, ¿verdad? Eh, Estos recuerdos y su vida, ¿verdad? Desde que él conoció a Jesús hasta se acuerda pues en el momento. Me parece que leí que ya estaba quedándose ciego cuando estaba pues ya se estaba escribiendo el libro de Juan, de San Juan. Y él pues no podía olvidar, imagínense, ese primer encuentro con Jesucristo. Y podemos ver también en esta lectura pues que Juan el Bautista, él preparaba el camino de Jesucristo, ¿verdad? Él no se enojó porque sus discípulos fueran y le siguieran a Jesucristo. Él sabía cuál era su lugar. Él sabía dar a Dios, ¿verdad? A Jesucristo, pues ese puesto, esa autoridad que él merece. El niño y los doctores. Pues desde muy niño ya Jesús se ocupó de adoctrinar a los doctores de la ley, a los escribas. Los escribas en esos tiempos eran estas personas que traducían, ¿verdad? No traducían, sino que copiaban lo que es la Biblia, esos escritos, y ellos conocían bastante de la palabra, ¿verdad? De Dios. Imagínense, Jesús desde sus 12 años aproximadamente ya estaba ya adoctrinándoles, haciéndoles preguntas. Aquí en el libro de Lucas, pues nos cuenta, ¿verdad? Que María y José lo estuvieron buscando por 3 días hasta que le encontraron en el templo y le preguntan, ¿por qué no has hecho esto? Y estábamos angustiados y él les responde, ¿y por qué me buscabais? ¿No sabéis que debo estar en la casa de mi padre? Ellos no comprendían, según cuenta Lucas, ¿verdad? 2 del 46 al 50. No le comprendían en ese momento a qué se refería, pero desde ese momento pues ya se veía, ¿verdad? Que Jesús ya se estaba encargando, ¿verdad? De la, pues de esto, del magisterio. Muchas personas también se le acercaban a pedirle dirección espiritual. Sé que pueden ver en la imagen, ¿verdad? Está este hombre que al parecer pues él se había, digamos, se había criado, había crecido en una familia bien devota, que cumplían todas las leyes de Dios y, y va y le pregunta a Jesucristo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener en herencia la vida eterna? Jesús primero le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, solo Dios. Bueno, él ya se sabe los mandamientos, como ya le había dicho, no mates, no cometas adulterio, no robes. Y él dijo, sí, he cumplido todo esto desde mi juventud. Y Cristo le dice, bueno, ahí dice que Jesús le amó o le vio, le miró con amor. Una sola cosa te falta. Vende cuanto tienes y dáselo a los pobres. Luego ven y sígueme. Y dice el texto que él se fue triste, ¿verdad? Se fue muy triste. Y porque él tenía demasiados bienes. ¿Qué fue lo que entristeció a este hombre? Porque él sabía qué es lo que estaba perdiendo, que es el reino de Dios. Y qué es lo que no le permitía, todas estas cosas, estos bienes terrenales, pues él no los quería dejar. Cuando vi esta imagen, hermanitos, me acordé de un sueño que tuve hace muchos años en el que
en el que yo soñaba que estaba en un lugar, pues, y que todo el mundo estaba corriendo para un lugar y otro, que se estaban derrumbando, habían terremotos y todo, y yo me quedaba estática, no sabía hacia dónde correr porque veía que a todos lados pues se estaba cayendo. Y luego se levanta en mi sueño un árbol gigante. Y solo en ese árbol solo vi que dos personas pudieron engancharse ahí en una de sus ramas y yo traté de engancharme a una. Y me acuerdo bien, bueno, de este sueño de que en mi mano tenía dos bolsas y que dos bolsitas con mis cosas ahí, lo más, no sé si el celular, no me acuerdo, las cosas más, dos bolsitas pequeñas. Y que yo trataba de engancharme, pero me caía. Y que en eso solté las bolsas para poder agarrarme bien de las ramas. Me parecía que la bolsa sí me pesaban demasiado. Hasta que solté las bolsas pude subirme en este árbol que seguía subiendo. Y yo les decía, veía que más personas desesperadas trataban de subirse y andaban bolsas, mochilas, maletas. Y yo les gritaba, no, bótenlas, dejen las bolsas, tienen que dejar todo para que se suban. Y no querían soltar ni despojarse eso que tenían en la mano. Y pues ya se estaba derrumbando la tierra. Pues esto me acordó este texto, ¿verdad? De que muchas veces tenemos que dejar las cosas terrenales aquí, ¿verdad? Sin poner nuestro corazón, como dice Jesús en uno de las escrituras, ¿verdad? De que no hay que poner donde está tu tesoro, está tu corazón. Nuestro corazón, hermanos, debe estar en los bienes de arriba. Así como está en la imagen del lado derecho, ¿verdad? Que este hombre está tratando de pasar a otro camino, pero todas estas cosas no le permiten pasar. Eh, También habían algunos escribas, eh, un buen escriba, por ejemplo, que nos narra este texto, ¿verdad? Que se le acercaba y también le reconocía a Cristo como maestro. Les decía, maestro, has hablado bien. También nos habla de Nicodemo, que era un fariseo. Dice que una noche, pues en el libro de San Juan 3, del 1 al 2, cuenta de que una noche un fariseo llamado Nicodemo, que era líder de los judíos, fue a visitar a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, pues nadie podría hacer podría hacer los milagros que tú haces, si Dios no estuviera contigo. Miren que es por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Que este fariseo pudo reflexionar diciendo, si no es por medio de Dios, nadie podría hacer estos milagros. Así que le puede reconocer como maestro y así le llama, ¿verdad? Y también están, por otro lado, pues los enemigos de Jesús. Ellos empleaban el término maestro para referirse a él, pero obviamente iba amañado, ¿verdad? Tenían otras intenciones. Querían hacerlo ver mal, ¿verdad? Como que si él fuese pues un tonto, eh, incluso acusarlo por irritar al pueblo. Por eso es donde está esta parte donde, ¿verdad? Le hacen la pregunta de que si ellos deberían pagar, eh, darle al César, perdón, pagar tributo al César. Le preguntan si deberían pagarle tributo al César, ya que si Jesús respondía que sí, entonces el pueblo iba a decir, él está con el César, y si decía que no, pues entonces lo iban a poder acusar como iritador de masas, ¿verdad? Que era bien castigado en esos tiempos. Y Jesús les responde con tanta sabiduría y les dice de quién es esta imagen que está en esta moneda, ¿verdad? Y le responden del César. Pues den al César lo que es del César. Ellos no se esperaban eso. Eh, y también, perdón, hay muchos otros ejemplos donde ellos intentaron, ¿verdad? Pues ya le respondían, maestro, has hablado bien. Y ya no se atrevían a preguntarle nada más.
Bien, ellos enviaban en ese tiempo espías para poder eh, ver algún momento que Cristo, que Jesús balanceaba ahí y pues poderlo acusar. Pero no se atrevían a hacer mucho por toda la multitud que ya le seguía. Y como había mencionado anteriormente, pues desde el Antiguo Testamento ya se hablaba de que Jesús, ¿verdad? Sería nuestro maestro, que nos vendría a adoctrinar, ¿verdad? Está en el libro de Isaías, del 2 al 3, donde dice, vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. Así que no es algo que, imagínense, ya como les mencionaba en las clases o lecciones anteriores, es que la vida de Jesús ya se había hablado de él, ¿verdad? Desde mucho antes de que naciera. Cristo también fue maestro de muchedumbres, de muchas personas, ¿verdad? Multitudes de personas le seguían. Pero ¿por qué le seguían esta multitud? ¿Por qué atraía? Porque Cristo hablaba palabras, ¿verdad? Como dice Pedro, palabras de vida. Estas palabras, su, su doctrina nos cuenta, ¿verdad? Que era dulce, era encausadora, suave, firme, atractiva, también exigente, ¿verdad? Y convincente. Todo lo que él enseña pues era convincente, era atractivo y, y les llenaba a estas personas. Por eso les seguían de todas partes, ¿verdad? Nos cuenta allí la palabra de Cristo, ¿ve? La palabra de Dios, ¿verdad? En Mateo 4:25 podemos encontrar esta parte donde dice que le siguió una gran muchedumbre de Galilea, de Decápolis, Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Así pues podemos ver que es exactamente como había mencionado Isaías, ¿verdad? Vendrá más gente de muchas naciones. Bien, luego pues ya nos habla Cristo de eh, las cuáles son las bienaventuranzas, que pues hasta ahora podemos encontrar pues estas 8,